Continuando con los amplificadores realimentados de manera negativa, empezamos con lo que se conocen como configuraciones básicas, que son realimentaciones negativas del amplificador operacional. Entonces, cambiando la manera en que se realimenta negativamente ese amplificador y los componentes que se colocan alrededor de él, se logran diferentes características y son conocidas como configuraciones básicas. Aquí se presenta por la más clásica, la más sencilla por ciertas circunstancias, ¿no? Y además de las más útiles. Esta configuración pues utiliza un amplificador operacional. La salida del amplificador se realimenta a la entrada inversora. Entonces una realimentación negativa. Y hay una señal de entrada. Entonces se juntan la salida junto con la señal de entrada en este nodo. Vamos a ver cómo opera. ¿Cuál es su señal de salida? Esa es la gran incógnita, ¿no? ¿Qué sale de él, de este amplificador? Ahora, ¿cómo se analiza? Pues igual que recordarán el repaso de amplificadores. El repaso de amplificadores, pues es analizar el circuito. Sí, acaban siendo un problema de teoría de circuitos. Y en teoría de circuitos solamente hay ciertos elementos. Las resistencias, los capacitores, las bobinas y las fuentes de voltaje y las fuentes de corriente. Y tanto una como otra hay fuentes independientes y fuentes dependientes. Aquí hay fuentes independientes de voltaje, resistencias y es todo. Y un elemento que no está en los posibles componentes de circuitos. Entonces, ¿qué es lo que se debe de hacer para analizarlo? Sustituir el componente por un circuito equivalente, por algo que siempre esas resistencias o esos capacitores y bobinas y fuentes los emplee, se sustituye, o sea, que eléctricamente funcione de la misma manera, se sustituye en el circuito y se analiza simplemente. Vean que esto es muy importante. La realimentación es negativa. Si yo conectara este OPAMP al revés y el positivo quedara en la realimentación, estaría haciendo una realimentación positiva. Todo lo que el análisis que voy a ver ya no sería relevante porque el sistema se hace inestable. Entonces, si pongo al revés el OPAMP, el sistema se hace inestable y entonces, aún antes de ponerle señal, este se va a saturar hacia arriba o hacia abajo, porque recuerden que los operacionales tienen dos fuentes de alimentación. Entonces, solo esto que voy a hacer, este análisis que voy a hacer, solamente es válido cuando el sistema es estable. Cuando el sistema es estable, la realimentación es negativa. ¿Okay? Todos los ejemplos, todas esas configuraciones básicas hacen uso de la realimentación con la entrada no inversora. Perdón, con la entrada inversora. Ok, entonces, ¿qué necesitamos para empezar? Sustituir el amplificador operacional por un modelo equivalente. Recordarán que los modelos equivalentes había los modelos de Thevenin y los modelos de Norton y los modelos híbridos. Eso es lo fundamental en circuitos. Hay otros modelos que se utilizan para otros casos que no son estos casos. Entonces voy a usar un modelo del amplificador operacional. Lo voy a poner aquí primero. Este es un OPAMP, tiene una terminal no inversora, una terminal inversora y una salida. Todo esto es con respecto a un punto común o de tierra. Entonces, a este voltaje al que entra por la entrada no inversora se le llama voltaje de entrada no inversora. El que entra por la inversora pues sería el voltaje de entrada por la terminal inversora. Y la salida pues sería el voltaje de salida. En el amplificador operacional ideal, la impedancia de entrada es infinita. La impedancia de salida es cero. La ganancia del amplificador es infinita. El ancho de banda es infinito. O sea, en el caso ideal, el circuito que lo representa, que es equivalente, en el caso vamos a ponerle ideal,
este circuito, su equivalente, sería entonces un elemento que no absorbe corriente porque es un circuito abierto. Y del otro lado es una fuente dependiente. Recuerdan que, o sea, el equivalente de los equivalentes de Thevenin son, o de impedancia, se llama modelo de impedancias, es un equivalente de Thevenin, que es una fuente de voltaje dependiente de voltaje. Fuente de voltaje dependiente de voltaje y una resistencia de salida. Pero si el amplificador operacional que estoy considerando es ideal, esa resistencia vale cero. En un equivalente de Thevenin, existe en el modelo de Thevenin, también de la entrada es igual, o sea, debería de haber una fuente de voltaje dependiente de voltaje y una resistencia. En este caso son dos entradas, entonces habría dos similares. Pero como estoy asumiendo que este es un amplificador operacional ideal, esta fuente de voltaje es cero, prácticamente cero. O sea, si yo pongo señal por este lado, realmente no aparece nada del otro lado. Cuando en cambio pongo señal por acá, aparece una gran señal por el otro lado. Es un amplificador que funciona bien en esta dirección. Y no funciona en absoluto en la otra dirección. Es un amplificador ideal. Entonces, esta fuente de voltaje tiene valor cero. Uno pensaría, ok, entonces es un cortocircuito. Y sí, efectivamente. Pero este amplificador ideal tiene una impedancia de entrada infinita. O sea, este caso, un circuito abierto. En otras palabras, este sería su modelo. Es el modelo más sencillo que se puede tener de un amplificador. Ahorita está asumiendo que hay dos entradas y efectivamente, una entrada es voy a usarlo así, la no inversora y la otra la inversora. El otro lado es el voltaje de salida. Y esto es importante, un diferencial, ¿cómo funciona el diferencial? Recordarán que este es el voltaje diferencial, que es la resta de las dos entradas. Pues esa señal diferencial se multiplica por la ganancia diferencial, de modo desbalanceado, recordarán esa parte. Entonces hagan ese voltaje de entrada diferencial por la ganancia del amplificador, pues me da el voltaje de salida. Entonces este voltaje de salida sería igual a, voy a usar la letra K, no voy a usar primero completo, la ganancia, este voltaje de salida es esta fuente. Esa fuente es la ganancia de voltaje diferencial desbalanceada por el voltaje diferencial más la ganancia de voltaje común desbalanceada por el voltaje común, el promedio de los dos, este voltaje más este voltaje entre dos. Pero como estoy asumiendo que es un amplificador operacional ideal, entonces en un operacional ideal, esta ganancia vale cero. No amplifica el promedio de las señales, no amplifica lo común de ellas. Es un op-amp ideal. Entonces, como esto es cero, pues desaparece. Y solamente queda esto. Entonces, este es el modelo, este sería el modelo ideal. Modelo ideal de op-amp, de un amplificador operacional. Ahora, en un operacional ideal, esta ganancia es infinita. Entonces, esa ganancia de voltaje diferencial desbalanceado es infinita. No voy a poner el infinito, eso lo dejaremos en el transcurso del ejercicio resolverlo. Pero voy a usar la letra K para indicar esa ganancia. Para no escribir tanto, digámoslo de esa manera, y recordar que esa K es infinita en el op-amp ideal. Entonces, este es el modelo ideal. En un amplificador operacional real, es obvio, esta ganancia no es infinita. Hay además la ganancia de modo común. Hay además resistencia de salida, impedancia de salida. Hay además impedancia de entrada diferencial.
Hay además impedancia de entrada de modo común. Hay además esas fuentes de las que estamos hablando. Hay además capacitancia, que puede ser vista desde diferentes ángulos. O sea, puede ser vista así, puede ser vista acá. O sea, un modelo representa lo que existe en la realidad, pero no es la realidad. Entonces, un modelo lo puedo ajustar yo. Este capacitor lo podría llevar puesto allí, pero tal vez representa más la realidad si lo pongo aquí o lo pongo acá. ¿Sí? Entonces hay diferentes modelos. El primero que puse, lo que está solamente en naranja, es el modelo ideal. Luego lo que estuve agregando en azul son aproximaciones a la realidad. Son modelos ya reales. Yo voy a trabajar únicamente con un modelo ideal en lo que voy a hacer. Es lo común que aparece en los libros. Pero lo que voy a hacer se puede extender a modelos reales, a modelos más, sí, que son más adecuados a lo que va a ocurrir realmente, ¿no? Pues por ahora trabajaré con el modelo ideal, que es este ejemplo. Bueno, más bien este circuito. Es el modelo ideal. Ahora, ¿qué debo de hacer entonces? Pues es un circuito lo que está aquí. ¿Qué debo de hacer? Analizar el circuito. ¿Con qué? Con la teoría de circuitos, con algún método de análisis de circuitos y encontrar, si entra aquí una señal, pues encontrar la salida. Y entonces, ¿qué hacer? Es simplemente sustituir, o sea, quitar este símbolo del amplificador operacional y sustituirlo por su modelo. Esto lo pongo aquí y analizo el circuito. Eso es simplemente lo que hay que hacer. ¿Sí? Lo voy a dejar en el siguiente video.